Compartimos entonces acá el apunte. Empezamos a desarrollar las funciones vectoriales. Hasta ahora, las funciones que trabajamos son, bueno, las funciones escalares o de una variable independiente de análisis 1 y los campos escalares. Esas funciones, los campos escalares, a un vector le hacían corresponder un escalar, le hacían corresponder un número. Y trabajamos particularmente las funciones de 2 variables y las de 3 variables independientes. A cada par ordenado le hacían corresponder un número, a cada terna ordenada le hacían corresponder un número. Bueno, acá aparecen lo que llamamos nosotros funciones vectoriales. Las funciones vectoriales a cada número real le hacen corresponder un vector n-dimensional. Vamos a trabajar como casos particulares cuando n es igual a 2 y cuando n es igual a 3, ¿no? O sea, esto es una función vectorial. Lo indicamos de esta manera. ¿Ven? La notación es esta. F y una raya, F minúscula y la raya. Esto quiere decir función vectorial. El dominio está incluido en R, podría ser todo R, depende. En general se da un intervalo, que se llama intervalo paramétrico. Se utiliza la variable t, esto viene de la física, t es el tiempo. En general estas funciones dan lo que se llama la trayectoria. La representación gráfica de estas funciones en el plano y en el espacio son curvas y son las trayectorias que sigue un punto material, o sea, un móvil. Esto viene, repito, de la física, la notación. Y esta es la idea, que para cada t tengo un vector. Cada componente de ese vector son funciones escalares, funciones de una variable independiente, de variable t. Bueno, vamos a ver ejemplos y los casos particulares. El caso particular, los dos casos particulares que vamos a trabajar van a ser las funciones que van a ir de un intervalo real en R2, que a cada t le hacen corresponder un punto del plano, que tiene 2 coordenadas. Estas son las funciones que aparecen, x de t y de t. Y la representación es una curva plana, ¿no? En R2. O, si estoy en el espacio, si a cada t le hace corresponder un punto del espacio, también voy a tener una curva que se llama curva alabeada. Una curva que va a estar en R3. Podría haber curvas planas en R3, pero son casos especiales. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Miren, esto es una función vectorial. De A en R2, hay que determinar después el dominio. Ahora vemos cómo se determina el dominio. Puede ser esta, ¿ven? Cada componente es una función de una variable. F de t se indica de esta manera, ¿ven? Perdón, profe, Primera... tendría que fijarme qué valor está restringido en el en cada una de las componentes. Exacto. ¿Y ¿O después qué no? tendrías que Ah, hacer? Una vez... eliminarlo del dominio. O sea, vos... Sí, Exactamente. A ver, esto creo que está escrito por acá, ¿no? Sí, ahí lo decimos, pero vamos a pensarlo. ok. Lo que dice Juan. ¿Cómo determinamos el dominio de esta función vectorial? Y primero tengo que ver, bueno, cuando el logaritmo no, el argumento no sé que puede ser negativo Ujú, o cero. ujú. Por lo tanto, t tiene que ser menor sí, menor que a 2. Claro. Sí, menor que a 2, está Ahora bien. lo planteamos. Esto creo que está... Esperen. Sí, esto está hecho. Bueno, ahora lo vemos. Pero claro, tenés que ver, entonces, lo que vos decías. El Que, logaritmo... sí. Pero ¿qué pasa? Eso me va a dar un conjunto. Ujú. Pero también yo tengo que ver el de la raíz. Claro, Porque sé que la raíz no puede ser negativa. exacto, Por lo tanto, t no puede ser menor a -1. O exacto. sea, tiene que ser mayor o igual a -1. Entonces ahí tengo dos conjuntos. Lo que hago es calcular la intersección entre ellos. Tengo un Exactamente. conjunto que es de menos infinito a 2, Ajá, abierto, porque sé que no puede ser 2, ajá, por el logaritmo, y de -1 incluido, o sea, de -1 cerrado más infinito. exacto. Por lo tanto, el conjunto que me queda del dominio es de -1 cerrado a 2 abierto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo que hacer la intersección de los dominios de ambas. ¿Mm?
Ahora lo vemos. Iba a esto, a la expresión. O lo indicamos de esta manera, cada componente es una función escalar, o en la expresión cartesiana, es lo mismo. Y acá está lo que, bueno, lo que decía Juan, ¿no? En este caso concreto. Hay que hacer la intersección de los dominios. Acá está calculado, esto es lo que vos decías, Juan, ¿no? ¿Ven? Esto por el logaritmo, el argumento tiene que ser positivo, y esto porque tengo una raíz de índice par. ¿Mm? Y hacemos la intersección. Exacto. ¿Sí? Y después, si la queremos evaluar a la función en un valor particular, es cuestión de reemplazar t por el valor, ¿no? Y esto me daría la posición. Esto sería como la función que me da la posición en función del tiempo. Para cada tiempo tengo un punto del plano. ¿Mm? Ese conjunto de puntos determinan una curva. Bueno, lo mismo pasaría en R3. ¿Ven? Acá tienen una función que va de R en R3. Restringimos el 0 por la tercera componente. ¿Ven? Evaluada en 2, bueno, efectivamente es 4, 1, 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a cada valor de t, o sea, en cada tiempo, tenemos la posición. Un punto del plano, un punto del espacio. ¿Esto está claro? ¿Sí? Es fácil, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Trabajar con funciones vectoriales es, bueno, la palabra me lo dice, estamos trabajando con vectores, ¿no? Acá lo vemos directamente con ejemplos. Por ejemplo, si tengo dos funciones, f de t y g de t vectoriales, por supuesto que tengan la misma dimensión, ¿no? Que vayan ambas de R en R2, las puedo sumar, que es sumar las componentes, ¿no? ¿Ven? Coseno de t más t cuadrado, seno de t más 2t. O sea, obtengo una nueva función, una función vectorial, suma de las funciones, ¿no? Las puedo restar. Acá tomé, por ejemplo, dos funciones que van, el conjunto de imagen está en R de 3 dimensiones, ¿no? R3. ¿Sí? O sea, tenemos 3 componentes. Bueno, lo mismo, ¿no? Obtengo una función vectorial por resultado. ¿Se entiende esto, no? Son vectores. O sea, cuando yo le doy a t un valor particular, obtengo un vector por resultado. ¿Ven? En este caso es un vector que tiene dos componentes. Estoy en el plano. Acá tengo un vector en el espacio, aplicado en el origen de coordenadas. Bueno, puedo hacer la multiplicación de una función escalar por una función vectorial, ¿no? Es el producto de un escalar por un vector. Cuando yo multiplico un escalar por un vector, es multiplicar cada componente, ¿no? Esta f de t aparece acá multiplicada en cada una de las componentes, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Obtengo una función vectorial. Después, si tengo dos funciones vectoriales y las voy a multiplicar, recuerden que los vectores podemos multiplicarlos de diferentes maneras, ¿no? Puede hacer lo que se llama el producto escalar de vectores, es hacer la suma de los productos de las componentes, ¿no? Acá la primera componente multiplicadas más segunda componente y segunda componente. O puedo hacer el producto vectorial. Acá tengo estas dos funciones. Las escribimos de diferente manera para habituarnos a la notación. Porque indicamos como par ordenado o terna ordenada o como la expresión cartesiana. Si tengo que multiplicar vectorialmente estas dos funciones, utilizamos esta regla que ustedes ya conocen para multiplicar vectores. ¿Se acuerdan, no? El determinante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Con las operaciones con funciones vectoriales. No nos detenemos demasiado porque no tiene ninguna complejidad. Es trabajar con suma, resta de vectores, multiplicación de un escalar por un vector o la multiplicación de vectores. Los dos productos que ustedes ya conocen de vectores. El primero me da por resultado un número, por eso acá me queda por resultado una función escalar, y el segundo me queda una función vectorial. El producto vectorial es otro vector, ¿no? Lo que pasa es que son funciones. Después vale todo lo que ustedes trabajaron con vectores, vale acá. ¿Sí? Ustedes trabajaron ya con espacios vectoriales, bueno, todas las propiedades, bueno, todo eso en álgebra 2, ¿no? Y lo que saben ya del año pasado. Bueno,
Cuando hablamos de límite de una función vectorial, calcular un límite, por ejemplo, lo trabajamos con ejemplos porque, repito, esto no tiene mayores dificultades. Me dan esta función vectorial, miren, que va de R en R3. Para cada t le corresponde un punto en el espacio. Viene de esta manera. Calcular el límite para ir extendiendo a 1 de esta función es calcular el límite de cada una de las funciones escalares que la forman. ¿Ven? Es calcular este límite, este otro y este otro. Bueno, aplicamos L'Hopital, tac, 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 y obtengo el resultado. Esto no... Son 3 límites de análisis 1. Bueno, cuando uno define la continuidad de una función vectorial, lo mismo, ¿no? Tiene que coincidir el valor que toma la función en el punto con el límite. F es continua en t sub 0, si f en t sub 0 es igual al límite para t tendiendo a t sub 0 de f de t vector. Bueno, acá tenemos un ejemplo. El valor que toma la función y el límite coinciden continuos. ¿Sí? Esto es lo mismo que ya venimos trabajando. La derivada, lo mismo, cuando hacemos la derivada de una función vectorial, esta es la definición, decimos que es derivable en el punto si existe el límite, y justamente para que exista este límite, como es el límite de un cociente de incrementos, obviamente que tienen que existir los límites de los incrementos, de los cocientes incrementales de cada una de las funciones que forman esa función vectorial. Y valen las reglas prácticas de derivación. Esto es todo de análisis 1. Fíjense, si yo tengo una función vectorial f de t, que tiene 2 componentes, la función derivada es derivar cada componente. A la tercera es 3t cuadrado, la derivada del seno de 2t es 2 por el coseno de 2t. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos otro ejemplo. Es derivar cada componente. Y bueno, después determinar los dominios. También se suele indicar de esta manera. Derivada total, porque acá derivamos respecto de t. No podemos derivar. Hay una sola variable acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fuimos demasiado rápido, pero no hay nada raro acá. Sacar la función derivada es derivar cada componente. Me queda una nueva función. La función derivada es una nueva función, con análisis 1. O sea, la derivada de una función vectorial es otra función vectorial. ¿Sí? Y después hay propiedades que son análogas. ¿Una pregunta, Carlos? Sí, sí. Te hago una pregunta ahí con respecto al producto vectorial. Sí, Cuando hacíamos el producto vectorial daba un vector normal al plano. En este sí. caso sería una función que cumple con algunas propiedades parecidas, digamos, una función normal, ¿se puede decir o no? Es que si vos la evaluás en un punto, claro, si vos la evaluás acá, ponele vos le das a t un valor, le das a t igual a 1. Acá te queda un vector, acá te queda otro vector, claro. Y el resultado va a ser un vector perpendicular al plano en el que están incluidos esos vectores, exactamente. Lo que pasa es que vos le das un valor particular a t. ¿Te das cuenta, Manu? ¿Sí se entiende? Sí, ok. Y bueno, la regla que ustedes vieron, ¿no? Del tirabuzón, o sea, va hacia, digamos, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del sentido, ¿no? El producto vectorial no es conmutativo, es anticonmutativo. Justamente yo invierto el orden y se invierte el sentido del vector. ¿Ah? Eso creo que ya lo han trabajado. El escalar sí es conmutativo porque me da un número. ¿Sí? Pero ahí vos le tenés que dar un valor particular. Pero vale todo. Todo lo de vectores que ustedes trabajaron lo trasladamos acá. Lo que vieron. Acá, bueno, trabajamos por ahí con vectores geométricos. Ustedes en álgebra 2 trabajan con los espacios vectoriales, ya el vector es más general, no es un elemento bueno, que cumple los axiomas. Pues ustedes ven que las matrices son vectores, bueno, las funciones son vectores, etc. ¿no? Bueno, ¿estamos? Bueno, les decía esto, y vamos a las propiedades, que también son análogas, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Lo mismo pasa con una resta de funciones vectoriales. Esto hay que demostrarlo. La derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de una función. Cuando hay, bueno, lo mismo acá, ¿no? Cuando tengo el producto de una función escalar por una función vectorial, vale la regla.
Vale también para el producto escalar de funciones. ¿Ven? Derivada de la primera función, escalarmente la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, multiplicada escalarmente por la derivada de la segunda. Vale acá, justamente en el producto vectorial. Y acá hay que hacer la salvedad, que era un poco lo que preguntaba Manuel, ¿no? Que justamente cuando uno hace el producto vectorial, ¿sí? Creo que estamos por acá arriba, ese producto vectorial me queda el vector en el espacio. Hay que tener cuidado con eso, que el producto vectorial, en este caso especial, esto tiene validez solo en R3, ¿no? Yo cuando doy el producto vectorial de dos vectores me voy del plano en el que están incluidos los vectores. Bueno, y acá esta es otra propiedad. Si multiplico escalarmente una función por sí misma, o sea, y me da una constante, el producto de esa función por su derivada me da 0, producto escalar, ¿no? Bueno, acá está demostrado. Acá está demostrada la propiedad 4, porque esto hay que demostrarlo. Yo digo que las propiedades son análogas a las de análisis 1, que las demostramos en su momento. Esto habría que demostrarlo. No lo hacemos, bueno, por una cuestión de tiempo, lo pueden después demostrar ustedes. Acá, por ejemplo, está demostrada la propiedad 4. Y tomamos como ejemplo dos funciones que van de R en R2. Hacemos el producto escalar primero de las dos funciones. Bueno, sacar la derivada de ese producto escalar es sacar la derivada de esta expresión que obtuve acá. ¿Ven? Yo al derivar miembro a miembro, lo que hago es trabajar el segundo miembro. Y el segundo miembro estoy en condiciones de trabajarlo. ¿Por qué lo puedo trabajar, el segundo miembro? ¿Qué tengo acá en juego? ¿Qué tipo de funciones hay acá? Funciones escalares. Funciones escalares, claro, son las de análisis 1. ¿Se dan cuenta? Las demostraciones son sencillas, porque yo una vez que hice el producto escalar, llegué acá a funciones de una variable. Derivada de una suma, suma de las derivadas, ¿no? Y después tengo en cada caso derivada de un producto. Vale la regla que demostramos para funciones de una variable, ¿ven? Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, idem acá. Después, agrupo convenientemente, y acá me queda el producto escalar. Esto que está entre corchetes es f' por g, y acá queda f por g'. Acá faltó el punto de escalar, cada un punto. ¿Sí? Bueno, esa es la demostración. ¿Estamos? Esto, no le busquen complicación porque no la tiene. Bueno, vamos avanzando un poco. Cuando hablamos de curvas o de trayectoria, porque acá, como les dije ya varias veces, digamos, el vocabulario viene de la física. Uno habla de trayectoria. La trayectoria de un móvil es el lugar geométrico de los puntos, ¿no?, que va tomando el móvil a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Ese es lo que uno define como trayectoria. Entonces, bueno, lo que yo llamamos curva es la imagen de la función. En general se llama intervalo paramétrico en el que está definido. Entonces, bueno, puedo tener diferentes tipos de curvas. Esto es lo que se llama una curva cerrada. Si la función la considero definida en un intervalo, ¿no?, real, desde A hasta B, la curva es cerrada justamente si las imágenes en los extremos del intervalo coinciden. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se llama curva cerrada. Un arco de curva sería si no es cerrada la curva. ¿Ven? Si f de A es distinto de f de B. Lo que pasa es que las curvas se pueden cruzar, después vamos a ver ejemplos concretos, ¿no? La curva simple, o el arco de curva simple, es aquel donde justamente la función es inyectiva, donde no hay no hay un punto en donde coincidan las funciones, coincida la imagen. ¿Ven? Acá coinciden, en este punto.
Después vamos a trabajar eso con ejemplos concretos. Y lo que se llama curva de Jordan es una curva que cumple las dos condiciones. Que sea simple, o sea, que no se cruce, y que sea cerrada. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, Eso es lo que se llama curva, profe. curva de Jordan. O sea, yo si pienso en una curva cerrada, se puede cruzar en más de un punto. Si yo pido que sea simple, bueno, esa no se va a cruzar. Y puedo pedir las dos cosas. Vamos a ver ejemplos. Bueno, ya hablando de curvas, si vamos de AB en R2, la imagen está en el plano, ¿ven? Y este conjunto de puntos que obtengo es la gráfica de la función. Esa es lo que se llama la curva plana. Y también puedo tener una curva alabeada. ¿Qué quiere decir una curva alabeada? Y esos puntos van a estar en el espacio. Después vamos a ver ejemplos y lo vamos a graficar en GeoGebra. GeoGebra permite graficar funciones vectoriales. Eso después lo vemos. Bueno, esa es la diferencia. Nosotros vamos a trabajar con curvas planas. Perdón, profe. Sí, decime, sí. Curva labiada entonces es una curva en el espacio. Es una curva en el espacio, exacto. Perfecto. A ver, acá yo tengo algunos ya armados. Se las muestro como para ir viendo de qué se trata, ¿no? Esperen que ya abro los archivos, en GeoGebra. Aguárdenme. Ahora ya se los muestro. Esto me permite a mí poder obtener otras curvas que no necesariamente sean funciones. Funciones escalares, ¿no? El concepto de función que nosotros trabajamos, ustedes ya lo tienen en funciones escalares, ¿no? Las curvas, la representación gráfica de una función escalar, ustedes saben que si trazan una recta vertical no la puede cortar en más de un punto, ¿no? ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, acá lo extendemos, o sea, vamos a obtener curvas que sí, si yo trazo una recta vertical se van a cortar en más de un punto, pero esas ya no son funciones escalares, son funciones vectoriales. En cada t tengo un solo punto. Ahora me lo vamos a aclarar eso bien, porque así en el aire, esperen que busco acá los archivos. A ver, acá creo que tenemos alguna. Aguárdenme que lo miro, porque esto lo tengo del año pasado. Acá está. Esperen que ya comparto. Esto hay que aclararlo bien. ¿Ven? Ahí tenemos, ¿ven? Ese es un arco de parábola. Estamos en el espacio. Está bien, en el caso particular esta parábola está incluida en el plano z igual a 2. ¿Ven? Yo voy a graficar acá el plano z igual a 2. Está ahí. Bueno. Acá tenemos otras curvas, ¿ven? Ese es un arco. Ahí lo tienen, ¿ven? Acá tenemos otra. Esto es como si fuera un tornillo, ¿no? Después lo vamos a trabajar, es lo que se llama el paso, esto después lo trabajamos. Esto es solamente para mostrar. Acá tenemos otra. Son curvas en el espacio estas. Las curvas planas ya las conocemos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Lo que yo les digo es esto, para aclarar un poco lo anterior. Yo, para cada valor de t, tengo un único punto, en el plano o en el espacio. Si yo le doy, no sé, a t el valor 0, tengo 0, 0 y 2. No puede haber dos puntos. ¿Se dan cuenta? O sea, el concepto de función acá se mantiene.
¿Está bien? Lo que pasa es que acá la variable independiente es t. ¿Eh? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Está bien, usted me puede decir, bueno, pero acá la función, en este caso, ¿no? Para dos valores distintos de t toma el mismo valor, pero eso no importa. Porque toma un único valor. Acá, bueno, yo pido inyectividad, pero si la función no es inyectiva, no pasa nada. El tema es que en un tiempo, para un valor de t, no me dé dos valores. Eso querría decir que en un movimiento el cuerpo va a estar en dos lugares diferentes. No puede estar un cuerpo en un tiempo dado en dos lugares diferentes. Y ahí ya dejamos la física y pasamos a la cuántica, más o menos, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que pasa es que ahí ya se habla de probabilidad. Sí, sí, sí. Claro, ahí ya trabajamos con la incertidumbre, con Heisenberg, bueno, sí, ahí ya, no, la física cuántica es un tema. Claro, estamos, o sea, en la física clásica, en cada tiempo el móvil está en un determinado lugar, ¿no? Y tiene una única velocidad también, no puede tener dos velocidades. Eso creo que en física lo han trabajado. Sí, Pero sí. por eso digo, cuidado, porque no es que yo acá pongo un sistema de coordenadas cartesianas y esta es y como función de x. No. Pero esto me extiende a mí el análisis y me permite obtener rectas tangentes y sobre todo rectas tangentes, no a curvas. Esto lo vamos a ir viendo. Vamos siempre ampliando cosas. Y Carlos, la curva del tornillo que mostraste sería una curva que está como recorriendo un cilindro circular recto, ¿puede ser? Exactamente, exactamente, exacto. Y podría ser también un cilindro parabólico. En el caso del tornillo, sí, exactamente. Y el paso del tornillo, justamente, esa distancia que hay, ¿no? Entre una vuelta y la otra. Eso es lo que se define como paso del tornillo. Eso es más de la parte técnica, ¿no? Si las vueltas están más juntas o más separadas. Exacto, exactamente. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? Esto de las curvas, simplemente para verlo en el caso general. Después vamos a ver ejemplos concretos de cómo graficarlas. Bueno, lo que llamamos curva suave, la idea es que en una curva suave la derivada es una función continua y no se anula en el intervalo. O sea, en general, los movimientos de partículas, ¿sí?, no tienen variaciones bruscas. No hay variaciones bruscas en las partículas. O sea, si yo pienso en un movimiento, ¿sí?, no puede haber, por más que uno piense, bueno, acá esto se mueve, digamos, rebota. Bueno, pero en ese rebote, ¿sí?, no hay variaciones bruscas en general. Esto, repito, viene de la física. Por eso lo que nosotros llamamos curva suave es el mismo concepto de lo que trabajamos en análisis 1, ¿no? Puede haber, desde el punto de vista de ejemplos. En la física en general eso no se da. Pero matemáticamente sí, puedo tener curvas donde sí haya una variación brusca, ¿no? Eso sí puede pasar. ¿Estamos? Eso es lo que se llama curva suave. La derivada es continua, no se anula en el intervalo. Y después puede ser lo que se llama curvas suaves a trozos, ¿no? Donde hay lugares donde sí, la derivada no es continua. Bueno, y algo que es importante, ya para ir avanzando, porque esto no tiene mayores dificultades, ¿no?, es lo que se llama la parametrización. O sea, yo en general, cuando tengo una función vectorial escrita de esta manera, ¿sí?, se suele escribir de este modo, en lo que se llama la forma paramétrica. Esto seguramente le suena de la ecuación de la recta. Ustedes cuando justamente trabajan creo que en IMS, ¿no?, con la ecuación vectorial de la recta, es un ejemplo concreto. Es la función vectorial más sencilla. Que en general ustedes lo escriben de esta manera y después lo pasan a la forma cartesiana, bueno, la ecuación simétrica, no sé. Bueno, eso ya lo trabajaron. Este es un ejemplo concreto. El ejemplo más sencillo lo tienen en las funciones lineales, en las rectas. Donde ustedes partían de un punto y un vector, que ese vector es el que caracteriza la recta. Ahí tienen el primer ejemplo. Bueno, acá vamos a un ejemplo concreto, para no dar tanta vuelta. Miren.
tenemos esta función. ¿Ven? Definida de menos 2 a 2, de R, pero R es este intervalo, en R2. Acá tengo la manera de encontrar, ¿sí?, las imágenes de cada coordenada. Entonces, o la escribo de esta manera o la escribo de esta. Le llamo X a la primera componente y a la segunda. ¿Por qué? Porque lo voy a representar en el plano. En el plano la primera componente es X y la segunda es Y. ¿Ven cómo la trabajamos esta concreta? Miren, miren en detalle esto. X es t más 2, y es t al cuadrado más 1. Acá lo que estoy haciendo es eliminar el parámetro, t es el parámetro, lo elimino. Si yo despejo t de la primera y lo reemplazo en la segunda, llegué a la expresión cartesiana de la curva. Es la ecuación de una parábola. Esto ustedes lo reconocen ya. Lo que pasa que t no es un número real cualquiera. T está en este intervalo. Ustedes cuando van a la ecuación de la recta y aparece ese famoso parámetro, creo que ustedes le llaman lambda, ese lambda es un número real, o t, bueno, como le quieran llamar. Bueno, acá este t, en este caso concreto, esta función en particular, está entre menos 2 y 2. ¿Ven? Por eso cuando yo hago la gráfica, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por lo pronto tengo la expresión cartesiana, la puedo obtener en este caso particular. Pero cuando yo le doy valores a t, arrancando en menos 2 y finalizando en 2, obtengo diversos puntos, ¿ven? Esos puntos pertenecen a esta parábola. Yo lo que obtengo acá es un arco de parábola. Arranco en el punto 0,5, o sea, cuando t vale menos 2, pueden reemplazar acá, o directamente calcular los valores de x y reemplazar acá es lo mismo, ¿no? Para cada valor de t tengo un punto. Acá hay infinitos, tomamos los valores enteros para ver, digamos, la forma de la curva, pero yo acá reconozco que es una parábola. Es un arco de parábola. Y aparte de ser un arco de parábola, repito, porque está definida para t entre menos 2 y 2, acá hay un sentido de circulación, ¿ven? Yo voy desde este punto hasta este otro punto. Esto es algo que caracteriza las curvas. La recorrí desde acá hasta acá. ¿Se dan cuenta? Esto podría ser la trayectoria que sigue, no sé, un móvil. Es un cometa, qué sé yo. ¿Ah? Eso es lo que se denomina trayectoria. Acá tenemos otro ejemplo, miren. Vamos a este segundo ejemplo. Función vectorial, son curvas planas, esta es una curva plana, estamos en R2, acá tengo esta otra curva plana, coseno t, seno t, definida entre 0 y pi, entre 0 y 2pi. Acá puedo eliminar el parámetro, fíjense, si elevo al cuadrado y sumo, acá me queda coseno cuadrado más seno cuadrado de t es 1, ¿no? Llegué a la ecuación de esta circunferencia. ¿Sí? La curva es esta. Pero, miremos acá. Si yo le doy valores a t, arrancando en 0 y terminando en 2pi, valores para que se puedan calcular, ¿no? ¿Ven? Arranqué acá, en el punto 1, 0, para t valiendo 0, y llegué de nuevo a este mismo punto, cuando t vale 2pi. O sea que recorrí la circunferencia en sentido antihorario una sola vez. Arranqué de acá y llegué a este mismo punto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
¿Qué otras variantes puedo llegar a tener con esta misma función? Si yo en lugar de poner 0,2pi pongo 0,4pi acá. Creo que está más abajo, ¿no? Después lo vemos. Yo pongo 0,4pi acá. ¿Qué va a pasar? ¿A ustedes qué les parece? Si yo acá sigo, ¿no? Y se va a repetir, porque se va a seguir dando vueltas en el mismo Claro, lugar. movimiento circular, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que de 0 a 4pi, ¿cuántas vueltas voy a dar en lugar de una? 2. 2. Claro. Y en sentido antihorario. Si yo fuera de 2pi a 0, podría ir de 2pi a 0. Sería al revés, ¿no? Sería en sentido horario. ¿Se dan cuenta? O de 4pi a 0, 2 vueltas, pero en sentido horario. Bueno, eso es lo que hay que diferenciar en las curvas. Acá tenemos otra función, miren. En lugar de poner coseno-seno, la primera componente coseno y la segunda seno es al revés. ¿Ven? Y elegimos valores particulares. Ven que arranqué acá en 0,1, en t igual a 0, pero la recorrí en diferentes sentidos. Acá tengo en sentido horario. ¿Ven? Y esto de la misma velocidad, bueno, después lo vamos a trabajar, lo de la velocidad. Con la misma velocidad. Bueno, eso hay que hablar de movimiento circular. Y el módulo, porque la velocidad es un vector. Eso, ustedes trabajaron ya movimiento circular en física, ¿no? El movimiento circular uniforme, creo que lo han trabajado, me parece. Esta semana eso lo vimos. Están con eso, bueno. No es lo mismo. Acá estamos hablando no de velocidad angular, sino de la velocidad tangencial. Bueno, después nos metemos un poquito con eso. No demasiado porque es tema de física. Pero está vinculado con la física. Bueno. No sé si trabajaron con el péndulo también. Bueno, otros ejemplos, miren. Acá tenemos estas, si ponemos coseno de 2t, seno de 2t. Bueno, esta ya la trabajamos. Todas estas, la imagen es la misma curva. O sea, lo que caracteriza, por ejemplo, todas estas, que pueden tener la misma curva como imagen, pero hay que ver en qué sentido la recorro y con qué velocidad la recorro. Porque esta curva, después la hacemos en GeoGebra, ¿no? Esta curva, coseno de 2t, seno de 2t, en este intervalo fue más rápido. Eso lo vimos justo, que cuando más nos acercamos al centro, la velocidad va a ser más chica. Bueno, pero eso, pues, está bien, pero eso es otra cosa, ¿eh? No. Eso, eso no tiene que ver. No, eso es distinto. Eso tiene que ver con el... Claro, cuanto más alejado estás del centro de giro, la velocidad... Claro, eso tiene lineal. que ver con el radio. Y acá está Tiene que ver hablando con de el la radio. cantidad de vueltas. Sí, no, acá sí, lo que estamos viendo es la cantidad de vueltas, sí. Sí. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Miren. Acá al revés estamos haciendo. Acá tengo la circunferencia, por ejemplo, central en el origen y radio 2, y la parametricé de otra manera. ¿Ven? Me la puedo parametrizar de esta forma. Si yo le llamo a x le doy el valor t, bueno, despejando y obtengo esto. Pasa que esta parametrización también es válida, pero para derivar es un despiole. Conviene esta parametrización. Puede haber diferentes parametrizaciones de la misma curva. Uno elige la más conveniente. ¿Sí? Y esto está muy ligado a la física, como ustedes se van dando cuenta. Bueno, acá está la parametrización de las cónicas. Por ejemplo, de la circunferencia, esto es característico. La circunferencia de radio R, acá lo hicimos con una de radio 1, la de radio R. Una posible es esta, ¿no? Llamarle x r coseno t igual a r seno t. Estas son las ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Es una función vectorial. A cada t le corresponde un solo punto, eso vale, ¿no? Pero es una manera interesante de poderla expresar a la curva. Porque eso me permite después sacar las derivadas. La derivada, ¿no? Además, si esto es un movimiento,
así como puedo sacar la función derivada primera, que me da la velocidad, tangencial, hagan de cuenta de la piedra, ¿no? Y la soga, ¿no? Si se llega a soltar la piedra de la soga, sale tangencialmente. Eso creo que ese ejemplo se los han dado en física, ¿no? Cuando ven el Koinor, ahí se aprovecha, bueno, la fuerza centrífuga, ¿no? Para escurrir. El agua sale siempre tangencial, ¿no? Claro. Lo que pasa es que después acá aparece la aceleración. Lo que pasa es que la aceleración, bueno, ahí es lo que se llama la aceleración centrípeta, ¿no? Está dirigida hacia el centro. La aceleración está vinculada a la fuerza. Para que el cuerpo siga esta trayectoria, tiene que haber algo que lo impulse para adentro, ¿no? En caso es la soga que mantiene a la piedra para que no se vaya, ¿no? O en el caso del movimiento planetario, bueno, no es circular, es elíptico, pero también está la fuerza gravitatoria, ¿no? O sea, tiene que haber algo ahí que haga fuerza. La aceleración va hacia el lado de la fuerza. Por eso se llama centrípeta, bueno, porque está dirigida hacia el centro. Bueno, esto es importante, porque, repito, yo al tener la expresión de la curva, puedo obtener la velocidad y la aceleración también. Derivada primera y derivada segunda. Y eso me permite después hacer otros estudios. Bueno, vamos a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Esta es la ecuación, las ecuaciones paramétricas de la circunferencia, centrada en el origen y radio R. Bueno, acá tengo la de la elipse. ¿Ven? De la misma manera, ¿no? Si yo la elipse la escribo de esta forma, parto de la forma canónica, ¿no? De la elipse. Si le llamo a x sobre a coseno de t e y sobre a seno de t, al elevar, ¿no? Al trabajar así de esta manera, bueno, elevando al cuadrado y sumando, esto me queda 1, obviamente, llego a esto, me queda la ecuación paramétrica de la elipse. Lo mismo pasa con la hipérbola. La hipérbola la puedo escribir así, con la secante y con la tangente. Acá aparecen los semiejes, ¿no? Tanto A y B. En el caso de la elipse, bueno, acá está la hipérbola. Y acá hay una identidad trigonométrica. Esta es una identidad trigonométrica. También se puede escribir la hipérbola en función de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Funciones hiperbólicas tienen propiedades análogas a las trigonométricas. Esto después lo miran, ¿eh? El seno hiperbólico se define de esta manera, el coseno hiperbólico de esta otra. Son exponenciales. El coseno hiperbólico aparece en aplicaciones. La forma que tiene un cable que está, digamos, entre dos postes, tiene una forma análoga a esta curva. Eso viene más de la física, la famosa catenaria, ¿no? Bueno, esto como para que las vayan conociendo, ¿eh? Simplemente a modo de ejemplo. La hipérbola o la pueden tomar así, con las hiperbólicas o con estas trigonométricas. Después aparecen otras curvas. Estas curvas es cuestión de trabajarlas con GeoGebra, ¿eh? Esta, por ejemplo, si ustedes tienen la expresión cartesiana de esta curva, por ejemplo, x a la 2 tercios más y a la 2 tercios es igual a un número elevado a la 2 tercios, pueden trabajarlo algebraicamente, pues esto lo leen tranquilos, y llegan a esta expresión. Esta es la ecuación paramétrica de esta curva que se llama astroide. Bueno, hay otras. Después está esta curva que es muy importante, se llama cicloide. Es la curva que describe, bueno, una circunferencia al rodar sin deslizar, el punto, ¿no? Uno toma un punto de esa circunferencia, ¿sí? Se obtiene esa curva que se llama cicloide. Tomamos una circunferencia de radio R. Recorre, al hacer un giro completo, 2pi por R. Esa es la longitud. Bueno, se puede demostrar, no lo hacemos, no viene al caso ahora, que la ecuación paramétrica de la cicloide responde a este sistema. ¿Ven? X es igual a R por t menos seno t, igual a R por 1 menos coseno t. Ustedes le dan a t valores particulares, obtienen diferentes puntos de esta curva.
Entonces después se puede ingresar en GeoGebra y la pueden llegar a ver la curva. Después lo vemos. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende? Son ejemplos de parametrización. Puede haber otro. De hecho, el trabajo práctico tienen otras curvas que tienen determinados nombres. El tema es que las conozcan. No tiene que saberlas de memoria, ni se va a preguntar, va a decirme, no sé, no puede haber una pregunta, va a decirme, escríbeme la ecuación del asteroide. No. Solamente que, bueno, que las conozcan, que tengan los nombres. ¿Estamos? La cicloide. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos con eso? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir avanzando? Sí, creo que sí, profe. Bueno, bien. Bueno, después están las curvas alabeadas, las curvas incluidas en R3. Tienen 3 componentes. Lo que pasa que acá ya se complica un poco más la eliminación del parámetro. Yo acá, digamos, acá las parametrizamos. En estas curvas, estas son todas curvas planas, ¿no? Por supuesto. Pero en el caso de las curvas en el espacio hay un poquito más de dificultad. Bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenemos, por ejemplo, una ecuación como esta, una función como esta, que va de este intervalo en R3, ya si yo quiero eliminar el parámetro, bueno, en este caso concreto, como x es igual a t e y es igual a t al cuadrado, bueno, z es igual a 2, al llegar a eliminar el parámetro, llego a esta ecuación, ven, este sistema. Esta es una parábola, pero incluida en el plano z igual a 2. Y por supuesto es un arco de parábola, ¿no? Porque está definida entre -1 y 2. Que la puedo pensar, como está escrito acá, ¿no? Como la intersección de si yo lo miro en el espacio, si lo considero en el espacio, es una superficie cilíndrica, ¿no? Donde las generatrices son paralelas al eje de la variable que no aparece, en este caso al eje z, incluye en este caso al eje z. Pero si yo si yo corto este cilindro parabólico, ¿no? Con el plano z igual a 2, obtengo una curva en el espacio. ¿Sí? ¿Se entiende esto que digo? Creo que esto, miren, lo tenemos acá en GeoGebra, me parece. Concreto esta curva. Creo que es esta. Esta de acá, acá la tienen, ¿ven? Ahí la tienen ingresada. Después vemos el comando. Se pone curva y se cargan las componentes y el intervalo. Se ingresa muy simple en GeoGebra. Después lo vemos. ¿Ven? Yo ingreso la curva, o sea, se ingresan. Esto aparece acá, bueno. Cuando ustedes ponen curva, ya GeoGebra me ayuda, Ponen, si es una curva plana, la expresión de cada componente, primera componente, segunda componente, el parámetro, ¿cuál es? Porque pueden aparecer letras, valor inicial, valor final. Y se terminó. Y ahí la podemos graficar. Después lo vemos. Esto más de GeoGebra. También vale para una curva en el espacio, ¿ven? Y tienen otras variantes. Acá hay otras. Estas son cosas que no vamos a llegar a ver. Después lo pueden ir viendo ustedes. ¿Estamos? ¿Sí? Acá tienen otra. Estas son las, ahora me estoy acordando, estas son las que tenemos acá en el ejemplo. Miren. Esta es la primera, ¿se entendió, no? Yo cuando le ingreso, bueno, ya que estamos lo vemos. Tengo que ingresar las 3 componentes, o sea, las componentes van a ser t al cuadrado, 2, el parámetro y el intervalo. Acá, por ejemplo, voy a ir entre -1 y 2. Y esa es la curva. Así la tuve que ingresar. Bueno, obviamente que me va a dar lo mismo, ¿no? Me cambió de color nomás. ¿Se entiende? Así se ingresa una curva.
en GeoGebra. ¿Estamos? Es fácil, ¿eh? Lo que uno se tiene que acordar es el orden en que tenemos que colocarla. Repito, ¿no? Ponemos curva. Si estamos en el plano, lo mismo. Vamos a entrar a una curva plana, ¿no? Vamos a hacer la de la circunferencia, por ejemplo. Coseno T, seno T, perdón. ¿Sí? Después, tengo que ingresar el parámetro que esté, valor inicial, no sé, 0, valor final, 2pi. Y ahí la tengo, ¿ven? Acá está. Hay que seguir el orden. Primera componente, segunda componente, parámetro, valor inicial, valor final, separados entre comas. Y ya la tengo. ¿Estamos? ¿Sí? Supongamos que no se acuerdan de esto, no lo saben, googlean. ¿Cómo ingresar una curva en forma paramétrica en GeoGebra? Escriben eso en el Google y les aparece todo. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno. Vamos a seguir. Sí, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Se entiende esto, no? ¿Les parece muy, muy complejo? Cuestión de ponerse a graficar. Acá tenemos esta otra, ¿ven? F de 0 a pi sobre 2 en R3. Bueno, primera componente, segunda componente, tercera componente. Fíjense, en este caso especial de esta, que tenemos, como x es coseno de t y seno de t, si elevo al cuadrado y sumo, se elimina t, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y como z es coseno de t más seno t, como x es coseno de t e y seno de t, me queda z igual a x más y. ¿Ven? Acá dice ver en GeoGebra. ¿Cómo se imaginan esto, esta curva? A ver. A ver, pensemos. Estamos ya en el espacio, ¿eh? Si ustedes les tiran esto, este sistema, ¿qué puntos verifican esas dos condiciones? A ver. Creo que es una elipse oblicua. A ver. A ver lo que dice Fernando ahí. ¿Qué opina el resto del grupete ahí? Porque tengo la intersección entre una circunferencia y un plano inclinado. Entre una, perdón, una circunferencia no, entre una superficie cilíndrica ¿Eh? Y un plano inclinado. Pero al ser cilíndrica, al ser la intersección con un plano inclinado no sale una circunferencia. Me parece que sale una elipse. A ver. Vamos Una a hacer. circunferencia cortada, ¿no? A ver, yo estoy cortando este cilindro circular recto con este plano, ¿no? Sí. Perdón, Fernando, ¿cómo te diste cuenta que está inclinado? Porque es un plano. Sé que no es paralelo a ninguno de los. Ninguno de los ejes. De los cartesianos. O sea, no es Claro. paralelo a ninguno de los planos cartesianos. Porque tendría que ser alguna de las letras igualada a algún número. Claramente no pasa esto. Claro, O sea, si lo escribo en claro, su claro. forma explícita, lo que puedo hacer es menos x menos y más z igual 0. Eso es un plano inclinado. No sé cómo está inclinado, pero sé que está inclinado. Claro, claro. Sí, quería ver el razonamiento de cómo. Es verdad, está bien. Bien. Está perfecto. ¿Por dónde pasa ese plano? Porque el origen, porque Por está el igualado a origen. 0. Claro. Exacto. 0, 0, 0 verifica. Bueno, Ujú. dejémonos de conjeturar y vamos a GeoGebra. ¿Para qué vamos a esperar si está GeoGebra? Sí. Claro. Bueno. Bueno, acá ya
La ingresamos de forma paramétrica. Pero no está completa. Claro, pues, que le hicimos entre 0 y pi sobre 2. ¿No? Si yo acá, en lugar de mandarle pi sobre 2, ¿qué le mandamos? No sé. 2pi. A ver, vamos a mandarle 4, no sé. Sí. Lo voy a ir completando más, sí, por eso. Claro, si yo acá no sé, le mando, bueno, ya que estamos. Yo para laburar lo menos posible, si le puedo poner, no sé, 8 pi. ¿Ven? Ahora, si yo ingreso x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿está bien? Cilindro circular recto, o la superficie, ¿no? Era x más y igual a z, ¿no? O z igual a x más y. Sí, sí. ¿Ven? Es la curva de intersección de esas dos superficies. ¿Se dan cuenta? ¿Se ve eso? Acá quedó, originalmente, era hasta pi sobre 2, quedó un arco. Es un arco de elipse, claro. Pero si yo quiero obtener la expresión de esa curva, olvídense del intervalo paramétrico, no es ni más ni menos que una elipse, claramente. Sí, sí. Pues una elipse, bueno, que tiene esa orientación, ¿no? ¿Estamos? Bueno, después lo miran esto. Y acá hay otro ejemplo. Esta es la famosa hélice, ¿no? Hablamos hace un rato del tornillo. Bueno, esa curva tiene este nombre. Como decía, no me acuerdo quién lo había dicho eso. Está incluida en un cilindro circular recto. Fíjense el trabajito que hicimos, ¿no? Acá pude eliminar el parámetro para x e y. ¿Sí? Pude encontrar que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Tengo una circunferencia, pero acá t me queda. Lo pude eliminar con x e y, pero t acá quedó. El parámetro acá queda. Entonces, para diferentes valores de t, puedo hacer la gráfica. Acá sí lo eliminé el parámetro. Acá lo eliminé solamente con x y con y. Bueno, y acá la tenemos graficada. Veo, acá compruebo que está incluida, como decía, no me acuerdo, Manuel creo que hablaba, ¿no? Que está incluida en el cilindro circular recto. En este cilindro circular recto. Es esta de acá. Es esta. Esa de ahí. Dejamos ahí el cilindro porque justamente sirve para que nos demos cuenta, ¿no? Claro, está incluida en ese cilindro. ¿Sí? Esa es la curva. Bueno. Y acá hay otro ejemplo. De 0 a 4pi en R3. Lo escribimos de diversa manera para que se vayan acostumbrando, ¿no? A las diferentes formas. Fíjense, acá eliminé el parámetro t. Al elevar al cuadrado y sumar, me queda de nuevo esto, pero acá me queda, fíjense, z me queda 2x al cuadrado, porque x es coseno t, luego coseno cuadrado es x al cuadrado, más y al cuadrado. Es la intersección. Fíjense, ¿no? Esta curva. ¿Qué me queda esa curva? A ver, vamos a tratar de... Juguemos un poquito. ¿Qué me queda esa curva? A ver, ¿cómo se la imaginan? A ver, geometría. Geometría analítica. A ver. No sé por qué estoy pensando en una circunferencia, pero En el espacio, ¿esto qué es?
Un cilindro circular recto. Exacto. ¿Y qué tenemos acá? Ah, no, no es una circunferencia, es una elipse, me parece. Porque eso es un paraboloide Es un paraboloide elíptico. elíptico. ¿O no? Sí, es elíptico. Claro. Y si yo interseco, ¿no? Hago la intersección de ese... ¿Interseco te habían dicho? Bueno, sí, qué sé yo. Hago la intersección de ese cilindro circular recto, esa superficie, con ese paraboloide, ¿no? Es un paraboloide elíptico. ¿Qué queda? Bueno, vamos a hacerlo. No, van a ser dos curvas, me parece. No sé si va a quedar algo fijo. Estoy tratando de imaginármelo directamente, ese es el tema. Bueno, mira, acá está hecho. No vamos a ver, vamos a ir descubriéndolo, ¿sí? Vamos a ingresar primero. Acá tengo el cilindro ya, ¿no? Era este. Y ahora voy a ingresar este paraboloide elíptico. Era 2x² más y cuadrado. Vamos a cambiar el color. A ver si se puede llegar a ver esto. ¿Ven? Sí, como una elipse. Más ancho, más grande Sí, sí, que pero lo aparte es elipse. como. Parece como un seno, digamos. Ya, vamos a verla la curva, ¿no? Era esta, ¿no? Esta acá es. ¿Ven? Una No, curva. porque igual vista desde arriba es una circunferencia. Claro. Porque está incluida en el cilindro circular recto, claro. Lo que pasa que la superficie, o sea, si yo miro la otra superficie, esta es un cilindro, perdón, es un paraboloide elíptico. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La curva está incluida también en esta superficie. ¿No? ¿Sí? Bueno, esto es para irlo mirando nada más, ¿eh? Pero lo que me importa, lo que me interesa es esto, que veamos que en algunos casos sí puedo escribirla como, la puedo describir como intersección de dos superficies, la curva en el espacio, ¿no? Acá decimos son arcos de curva, bueno, acá por el dominio, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Venimos bien con esto? Vamos a hacer un parate un ratito. Ya igual en un rato nos vamos, cortamos porque ya está. Pero se va más o menos entendiendo por dónde viene la cosa. Son curvas las imágenes, ¿eh? Y la idea es que puedan parametrizar o, cuando viene dada, que la podamos graficar. ¿Mm? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a poner pausa en el video. No los tengo tanto tiempo. Miren. Bueno, la derivada. Acá hacemos la interpretación geométrica para, digamos, perdón, ahí está, para ver qué obtenemos, ¿no? Acá tengo digamos, la curva, ¿sí? Acá tenemos la imagen, digamos, de la función vectorial, lo estamos haciendo en el plano, en el espacio es exactamente lo mismo, ¿no? Tengo para un t sub 0 el punto P, hago un incremento le llamamos delta t al incremento, ¿eh? Acá tengo el otro punto Q, ¿y qué hago para obtener la derivada? Bueno, acá tengo OP, que es f de t sub 0, tengo OQ, que es f de t sub 0 más delta t, tengo PQ, que es el incremento, ¿Mm? Y después hago el paso al límite. El límite cuando el incremento delta t tiende a 0. El incremento, en este caso, la variable independiente es t, ¿no? La variable independiente tiende a 0. ¿Ven?
y trabajo, bueno, esto es la derivada. La derivada, justamente, si yo lo trabajo algebraicamente, después vemos en la interpretación, pero algebraicamente, en definitiva, es resolver este límite. Es hacer f en t sub 0 más delta t, es x en t sub 0 más delta t, y en t sub 0 más delta t, menos x en t sub 0 y en t sub 0. Es aplicar la función. Es esto. F de t sub 0 es x de t sub 0 e y de t sub 0. F en t sub 0 más delta t es x en t sub 0 más delta t, y en t sub 0 más delta t. Es hacer esta resta, una resta de vectores, ¿no? Trabajo acá en el numerador. Después distribuyo, y este límite pasan a ser dos límites. ¿Ven? Me queda este límite en una variable y este límite en una variable. Esta es x' en t sub 0, le llamé x a la variable. A la primera función le llamé y a la segunda función. Y acá tengo y'. Bueno, obtuve lo que ya habíamos dicho, ¿no? La función derivada implica derivar cada una, ¿no? Eso en cuanto a la expresión y cómo obtenerla. Lo que pasa que, fíjense, ¿no? Yo acá estoy marcando diversos vectores. Acá tengo el vector que con origen en P y extremo en Q. A medida que Q se va acercando a P, este vector va a tomar una posición límite. ¿Cuál es la posición límite que toma cuando este punto está muy cerca de este? ¿Cómo es este vector respecto de la curva en P? Tangente. Vector tangente, exacto. Exactamente. Si esto es un punto material que se mueve en esta trayectoria, bueno, porque hay una fuerza que lo mantiene, ¿no? Dirigida hacia la concavidad de la curva, ¿no? Si desaparece esa fuerza, ese punto material saldría en esta dirección y en ese sentido. ¿Estamos? Bueno, y si yo tengo justamente el vector tangente a la curva en ese punto, porque en definitiva, así como la derivada de la función, de una función escalar, ¿sí? En un punto me da la pendiente de la recta tangente a la función en el punto, que en definitiva es un número, cuando yo calculo la derivada acá en una función vectorial, en lugar de darme un número, me da un vector. ¿Se dan cuenta? Ese vector que me da, si yo calculo la función derivada en un punto, la calculo en un punto, me da un vector. Ese vector es el vector tangente. ¿Se dan cuenta? Lo veo geométricamente y lo veo acá. Y ese vector tangente me permite ya automáticamente obtener la ecuación de la recta tangente. Lo que pasa es que la recta tangente ahora la voy a trabajar en forma paramétrica. ¿Ven? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Esta es la ecuación paramétrica de la recta. Esto venía de la ecuación vectorial paramétrica. ¿Se acuerdan de eliminar el parámetro? ¿No? O sea que yo automáticamente, cuando calculé el vector tangente, puedo encontrar la ecuación de la recta tangente. Que si después, en el caso del plano, puedo llegar a la forma cartesiana, ¿no? ¿Ven? O la recta normal. Esto en el plano. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Función. Obtener las ecuaciones de las rectas tangente y normal en t sub 0 igual a 1. ¿Ven? F en 1 es, bueno, 3,2, saco la función derivada, es derivar cada componente y evaluarla en el punto. Ya está, tengo las componentes del vector, queda x menos 3 sobre 1 y menos 2 sobre 2, ya está. Esta es la ecuación de la recta. Acá lo llevé a la forma explícita porque estoy en el plano. Recta tangente, recta normal, bueno, directamente. ¿Sí? Lo mismo acá, en esta otra. ¿Ven? Coseno t, seno t. Esta función la podemos llevar a la expresión cartesiana. La función original, ¿no? Acá lo mismo.
Tengo la circunferencia, me piden las ecuaciones de las rectas tangente y normal en pi sobre 4. Bueno, la función en pi sobre 4 vale raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Saco la derivada, coseno es menos seno, seno coseno, derivo cada componente, la evalúo en el punto. Y después, si quiero, armo la ecuación, ¿no? Acá, bueno, lo que se pide, por acá está la ecuación armada, bueno, acá está la ecuación. Pero fíjense, esto también es importante. Acá calculé el vector velocidad en este punto. ¿Ven? Si yo armo el vector velocidad, esto vincúlenlo con el movimiento circular uniforme, lo que están viendo en física, con la profe. Si yo calculo en pi sobre 4 el vector tangente, es el vector velocidad. Esta es la velocidad que tiene digamos, este punto material, esta piedra que está girando acá, en ese punto, tiene esta velocidad. ¿Está bien? El módulo de la velocidad, fíjense, yo calculo el módulo, es más, si yo lo calculo en este punto, o lo calculo en cualquier punto, como yo sí quiero calcular el módulo de la velocidad, me queda seno, menos seno al cuadrado más coseno al cuadrado, me queda 1. Fíjense, si el movimiento es circular uniforme, el módulo de la velocidad es siempre el mismo. Eso creo que ya lo vieron. Lo que cambia es la dirección. No puedo decir que la velocidad es constante, la velocidad lineal, ¿no? Porque cambia de dirección. La velocidad es una magnitud vectorial. Pero el módulo es siempre el mismo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Y si calculo la derivada segunda, acá yo me di el lujo de calcular la derivada primera, el vector tangente en el punto. ¿Ven que da menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2? Es este vector de acá. Es este. Bueno, uno lo considera aplicado en el origen, ¿no? Pero este vector, las componentes de este vector son estas. Si calculo la derivada segunda, derivada de la derivada primera, derivada segunda, ¿ven? Menos seno menos coseno, coseno menos seno, y le evalúo en un punto, me da un vector que es perpendicular a este vector tangente. Esto es lo que se llama aceleración, y se llama aceleración normal o centrípeta, ¿no? Apunta hacia ahí, obviamente. Que también siempre vale lo mismo, el módulo es 1. Lo que pasa es que también va cambiando de dirección. En cada punto siempre apunta hacia el centro, porque la fuerza está acá. ¿Eh? La fuerza apunta hacia el centro. ¿Eh? Fuerza centrípeta, por eso de ahí viene el nombre. La fuerza centrífuga es otra cosa. ¿Estamos? Bueno, y acá, en este caso concreto, pudimos encontrar las ecuaciones. Yendo a la fórmula. ¿Eh? Bueno, y en el espacio pasa lo mismo. Si yo tengo una función de que va en R3, cuya imagen es una curva labiada, bueno, lo mismo. Si yo calculo el vector tangente en el punto, puedo armar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta tangente. Lo que pasa, acá hay una cosa, esto es lo último, que yo, dada la recta tangente, ¿cuántas perpendiculares puedo trazar en el espacio a una recta? Pues yo en el plano, si me dan una recta, ¿cuántas perpendiculares hay en un punto? En el plano, ¿no? Una. Una sola. ¿Y en el espacio cuántas hay perpendiculares? Infinitas. Infinitas. Con infinitos puntos. O sea, dado un punto concreto, tengo infinitas rectas. Ujú. Por eso lo que se puede calcular es el plano normal. Y el plano normal contiene a todas esas infinitas rectas. ¿Ven? O sea que con una curva en el espacio, si yo conozco la recta tangente, automáticamente, bueno, matemáticamente lo puedo hacer, puedo armar el plano normal, ¿ven? Si ustedes recuerdan, a partir de la ecuación de la recta, pasar a la ecuación del plano. Esto es directo. Tengo infinitas. Bueno, acá hay un ejemplo. Función. Bueno.
calcular las ecuaciones de la recta tangente y el plano normal, ¿no? A f en este punto, para t sub 0 igual a 1. Bueno, el valor que toma la función en 1 es esto, bueno, f'. Ya armé la ecuación de la recta tangente, acá tengo las componentes y después el plano normal. Y listo. Lo mismo acá, para este. ¿Sí? Y se terminó. Bueno, esto es todo curvas, no hay nada más que decir. Porque esto es muy sencillo, ¿eh? Es aplicar las fórmulas. Lo que me interesa es que podamos ver de dónde sale. Yo no sé si, a ver si tengo algo acá en GeoGebra, si no se los debo, pero me parece que lo tengo del año pasado, ¿no? Ya se los muestro. Me parece que están graficados. A ver. Me parece que está. Sí, acá está. Miren. Sí, acá está. Justo, sí, acá están los ejemplos. Sí. Miren, acá tienen el primer ejemplo. ¿Ven? Recta tangente, recta normal. Esta era la curva, la parábola, un arco de parábola. Esto era respecto del primer ejemplo. Se me cerró acá la pucha. Esperen que ya lo vuelvo a abrir. Después le subo también el archivo de GeoGebra. Después lo subimos al grupo. Igual está bueno que experimenten cómo ingresar la función vectorial. Acá está. Esperen que abrimos ahí el archivo. Ahí lo volví a abrir y ya se los comparto. Bueno, ese gráfico que acabamos de ver corresponde a este primer caso. Acá están las dos rectas. ¿Sí? Ingresamos primero la función y después las dos rectas. ¿Ven? Y después tenemos el segundo caso. A ver si es el archivo que tengo acá. Ya se los abro. A ver. Acá estamos. No. Este no, esperen que. Acá está. Si es este. Ahí estamos. Ya se los comparto. Esto conviene hacerlo, GeoGebra. ¿Ven? Ahí tienen un ejemplo. No sé si es. A ver si. Esperen, a ver si era este. Creo que era este de acá, ¿no? Sí, estos dos están, me parece. Son estos dos. ¿Ven? Es ingresar la función y después lo que se obtuvo. ¿Ven? Ahí. Tengo la curva ahí. ¿Ven? Y después recta tangente y plano normal. También están ingresadas en forma paramétrica. Bueno, en forma paramétrica también se puede ingresar en GeoGebra. Y ahí tenemos los planos. Tengo la recta tangente y el plano normal. Y lo mismo con la otra función, con esta. Ahí tenemos recta tangente, ¿ven? En ese punto, creo que es este punto. Ahí. Determino el punto, obtengo la recta tangente y el plano normal. ¿Se dan cuenta?
También acá se verifica que la velocidad, el módulo de la velocidad es constante. Eso se puede, no sé si está calculado acá, me parece que no. Lo calculamos, lo pueden calcular ustedes. Pueden hacer el cálculo acá hacerlo en general, ¿no? Ustedes se elevan al cuadrado y suman, les queda siempre un valor constante. El módulo es constante también, como en el movimiento circular. Bueno, basta por hoy. Vamos a parar la grabación.